ubiqué. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente con el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, entramos en tu divina voluntad, es decir, nos hacemos conscientes de que vivimos en ella, de que tu divina voluntad lo abarca todo, lo penetra todo, lo invade todo. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y entrando en tu voluntad, nos hacemos conscientes de que eres tú quien quiere obrar en nosotros. Haz, Señor, que esta clase, esta lección de hoy, nos ayude a todos a conocer, a agradecer, a amar y corresponder a tu amor, manifestado en tu pasión, muerte y resurrección. Bendice a todas las personas que se conectarán a través de esta enseñanza, y que en todos recibamos en tu querer las gracias para vivir haciendo y viviendo en tu voluntad. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Mamá y Reina nuestra Santa María, danos la gracia de vivir de voluntad divina. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a comenzar la lección número 13 de este taller de formación doctrinal en nuestra fe cristiana católica. El tema que hoy toca es el tema sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se trata en esta lección de valorar, darnos cuenta del sentido pleno de la redención obrada en el Hijo de Dios, hecho hombre y nacido en el tiempo para abrirnos a la vida divina, la vida de la gracia. Lo primero que vamos a desarrollar son 4 conceptos que vamos a ir como desmenuzando a lo largo de esta clase. Reconocemos en primer lugar que Jesús, nuestro Señor, aceptó libremente todos los sufrimientos físicos y morales que le fueron impuestos durante su pasión. O sea, que en Él no hay una resistencia al sufrimiento que le imponía y permitía a su Padre. Y que, por tanto, la cruz de Cristo es, de alguna manera, una revelación. Es la manifestación del amor generoso de toda la Trinidad hacia los hombres. Y ese amor es el que es capaz de salvar a la humanidad, al hombre. Así que vamos a ver esta noche el misterio de la cruz, que de alguna manera se hace presente su efecto a través de los sacramentos en la iglesia. Y cuando uno participa de estos canales de gracia, que son los sacramentos que instituyó Jesucristo y que los dejó en la iglesia para nuestra salvación, estamos participando del misterio de la redención de la cruz. Así que, llevándolo ya a la plenitud de ese misterio, que es la resurrección, vamos a ver cómo Dios inaugura su vida divina, su vida nueva, como don en la humanidad, en el hombre que se pone en la disposición de recibir todo lo que Dios le quiere otorgar por su Hijo Jesucristo. Así que eso es lo que vamos a ir viendo durante este tema de hoy. Por tanto, vamos a decir como unas premisas primero, antes de tocar el primer tema, que es hablar sobre la pasión y muerte de Cristo. Lo primero que vamos a ver es que todos los misterios de Jesús son causa de nuestra salvación. Toda la vida santa, toda relación filial de Jesús en la tierra,
de alguna manera me reconduce al amor del Padre. Hace que la humanidad que había caído en el pecado, por el pecado de origen de Adán y Eva, y por tanto quedó como deformada a través de ese pecado, pues por la redención obrada en Cristo, todos esos pecados que menoscabaron la condición humana, quede rehabilitada, quede rescatada. Eso es lo que significa la redención, rescate, por la pasión de Jesucristo. ¿Rescate de quién? De la opresión del demonio. Hay una frase de los evangelios que dicen que el Señor ha venido a deshacer las obras del diablo, que es el pecado en el que sedujo al hombre. Y sin embargo, solo con el misterio pascual, le llamamos así al misterio de la muerte, pasión, muerte y resurrección, el misterio del paso, Pascua, de la muerte a la vida, solo por el misterio pascual de Jesucristo se instaura esta redención definitivamente en el hombre. Así que el misterio de nuestra salvación se atribuye a ese paso, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el misterio pascual, le llamamos. Y no podemos olvidar que es la vida entera de Cristo, en toda su fase terrena y gloriosa. O sea que no podemos decir, es que el Señor me salvó solo en su muerte, pasión y cruz y resurrección. No, es que desde que se encarnó, el bajar a la tierra, el asumir la naturaleza humana, el encarnarse en el vientre virginal de María, esos 9 meses de embarazo, encerrado como en una cárcel, en el vientre de una criatura, ya me estaba salvando. Ya estaba el Señor sometiéndose, humillándose, abajándose a nuestra condición humana, ¿no? Y para salvarme. Así que todos los misterios de la vida de Jesús nos salvan. Vamos ahora a tocar el primer tema, que es precisamente el tema de la pasión y muerte de Cristo. Lo primero que nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de la cruz? Nos preguntamos por qué fue condenado Jesús. Pues desde el punto de vista histórico, nuestro Señor murió, pues porque fue condenado a muerte por las autoridades del pueblo judío, que lo entregaron al poder romano pidiendo que fuera justiciado. Y por tanto la causa de su condena a muerte fue porque él se declaró ante el Sanedrín, el supremo concilio de los judíos, de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, aquel a quien Dios había dado el poder de juzgar a todos los hombres. Y claro, esta declaración es estimada como una blasfemia ante las autoridades judías religiosas, ¿no? Y por eso decretan la muerte del Señor. Entonces hay que notar que esta condena de Jesús se sitúa en continuidad con la precedente historia de la salvación del pueblo hebreo. Es decir, en muchas ocasiones Dios habló al pueblo de Israel por medio de profetas, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Sin embargo, no siempre Israel recibió bien la palabra de Dios. La historia del pueblo de Israel es una historia de muchas gestas, ¿verdad?, históricas, pero también de muchos momentos de rebelión, de rebeldía, de indisponerse a la voluntad de Dios. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta inmediatamente de todo eso, ¿no? Y por eso el Señor iba siempre como ratificando la alianza de Abraham, ¿no? De Moisés. Enviaba profetas, enviaba siempre instrumentos para atraer al pueblo a la alianza, a su amor.
En muchas ocasiones, sin embargo, el pueblo abandonó a Dios, olvidó sus leyes. Y por eso con frecuencia los profetas tuvieron hasta que sufrir injusticias, persecuciones, y muchos murieron, fueron asesinados. Por tanto, la historia de Jesús es la historia que culmina la historia de Israel, una historia de una vocación universal, y que al llegar a la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, Dios envió a su Hijo para que en Él se cumpliera esas promesas a Israel y se llevase a cabo la instauración del reino de Dios en el mundo. Con todo y con eso, solamente algunos aceptaron a Cristo, solamente algunos lo siguen, porque los jefes del pueblo, en cambio, lo rechazaron y lo condenaron a muerte. Pues nunca los hombres habían rechazado tan directamente a Dios hasta poder maltratarlo en todos los modos posibles. Y ese es el aspecto misterioso de la cruz. Dios no quiso proteger a su Hijo de la maldad de los hombres, sino que lo entregó en manos de esos pecadores. Como dice el Catecismo en el numeral 600, dice: permitió los actos nacidos de la ceguera de la humanidad para realizar el designio de salvación, el designio eterno de Dios. Y Jesús, siguiendo la voluntad de su Padre, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres. Así lo enseña el Catecismo en el numeral 609. Se entregó a sí mismo a esa pasión Jesús y a esa muerte ignominiosa, injusta. Como Él dice en Juan capítulo 10, a mí nadie me quita la vida, yo la doy en rescate por muchos. Él confesó valientemente su identidad y su relación con el Padre, aunque Él sabía que no iba a ser aceptado por sus enemigos. Fue condenado a una muerte humillante, violenta, sanguinaria. Experimentó en su carne y en su alma la injusticia de aquellos que lo condenaron. Un sufrimiento al externo, pero que también va acompañado de un sufrimiento moral al interno, ad intra, se dice en teología, en el latín, ¿no? Tiene Jesús una pasión ad extra en sus actos humanos como verdadero hombre, y también ad intra como persona divina, en donde cada acto de Jesucristo tiene una repercusión divina, ¿no? Tiene un sentido divino, porque el que sufre es una persona divina, y hay por tanto una pasión interna, ad intra, que es la que da sentido a cada acto externo de su pasión. Y nos toca descubrir esa pasión interna del Hijo de Dios. Y solamente una revelación divina podría ayudarnos a entender todo lo que Él padeció en su corazón, en su interior, en su alma. Pero Él confesó valientemente su identidad y su relación con el Padre, aunque sabía que no iba a ser aceptado por los enemigos. Fue condenado a esta muerte humillante y violenta, y experimentó en su carne y en su alma toda aquella injusticia de los hombres que le condenan. Y no solo en esa injusticia que sufrió y que aceptó Él por nosotros libremente, allí estaban contenidas también todas las injusticias y pecados de la humanidad. Pues cada pecado no es otra cosa que el rechazo del proyecto de Dios en Jesucristo,
que alcanzó su mayor expresión en la condena de Jesús a una muerte tan cruel, cruenta, donde hay derramamiento de su sangre. Pues mira, dice el compendio del Catecismo de la Iglesia en el numeral 117 que todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor. Todo. No solamente los judíos, no solamente los romanos de la época, Poncio Pilato y compañía, no, todos, allí estábamos todos. Por tanto, Jesús aceptó libremente aquellos sufrimientos físicos y morales que le fueron impuestos por la injusticia de los pecadores. Y en ellos, en cada sufrimiento de todos aquellos pecados de los hombres, aquella ofensa a Dios, se puede decir metafóricamente que Él cargó nuestros pecados sobre sus hombros. Por eso San Pablo dice, me amó y se entregó por mí, de forma personal. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué lo hizo? La respuesta que nos da nuestra Madre la Iglesia, sirviéndose de las mismas palabras de Jesucristo en el Evangelio, es que lo hizo para anular o cancelar nuestros pecados en la justicia de su corazón. Por eso lo asumió. ¿Y cómo es que canceló Jesús nuestros pecados? Nos podríamos preguntar. Dice el Evangelio, los eliminó sobrellevando esos sufrimientos. Es decir, tomando de forma vicaria, tomó mi culpa, que eran fruto de los pecados, esos sufrimientos de los hombres, pero en unión obediente y amorosa con su Padre Dios, con un corazón lleno de justicia. O sea que el Señor en todo el sufrimiento de la pasión, Él estaba devolviéndole al Padre la justicia que como deuda tenían todos los hombres. Él, asumiendo la naturaleza humana, la hacía suya. Cada pecado, cada acto de cada hombre, desde el primero hasta el último que existirá en el tiempo presente, Él lo cargó sobre sí. Con la caridad de quien ama al pecador, aunque no lo merezca el pecador, la caridad de quien busca perdonar las ofensas por amor. Ese es, y eso ¿por qué lo decimos? Pues porque mira, el Evangelio nos lo muestra. Tanto amó, que dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tal vez un ejemplo ayude a entenderlo mejor. A veces en la vida hay situaciones en las que una persona recibe ofensas de otra que ama. Tantas veces en el entorno familiar puede ocurrir esto, ¿no? Por una persona anciana e impedida, pues a lo mejor está de mal humor y a lo mejor hace sufrir a los que la están atendiendo, les puede hacer sentir, herirla en su sentimiento. Y cuando hay un verdadero amor, esos sufrimientos se aceptan con caridad y se sigue procurando el bien de esa persona aunque me ofenda, porque hay algo que se sobrepone a la ofensa, que es que mira, es que es mi mamá anciana, es mi papá anciano, es que está enfermo, es que no se da cuenta, es que a lo mejor ha tenido un mal día, y esto hace que se subsanen los defectos, las deficiencias en el amor. Los agravios mueren porque no se encuentran cabida en un corazón justo y lleno de amor. Pues algo semejante le pasó a Jesucristo, aunque en verdad Él fue mucho más allá, porque quizás el anciano del ejemplo que estamos dando
pues merece el cariño de quienes lo atienden por cosas buenas que hizo. Es que mira, él me crió de chiquito, él me proveyó educación, me dio un favor cuando yo iba creciendo y ahora pues aguanto todo lo que me diga. A lo mejor se merece que le ames. Pero ¿y qué tal si el cariño de quien atiende a esa persona no se lo merece? Jesús nos amó sin que nosotros lo mereciéramos. Y no se sacrificó por alguien al que amaba por algún motivo particular, sino por cada una de las personas, por todas y cada una. Como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Dice San Pablo, yo que había perseguido con saña a los cristianos, Jesús quiso ofrecer al Padre esos sufrimientos, toda esa hazaña, toda esa persecución, toda esa maledicencia con la que le trataron en su época, justamente matándole. Por eso en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En favor nuestro lo asumió, para que con base en su amor nosotros pudiéramos alcanzar siempre el perdón de las ofensas a Dios. Como dice Isaías en el capítulo 53, en sus llagas hemos sido curados. Y Dios Padre, que sostuvo con la fuerza del Espíritu Santo el sacrificio de Jesús, se deleitó ante ese amor tremendo que había en el corazón de su Hijo. Por eso es que dice la palabra en Romanos 5, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que en el acontecimiento histórico de la cruz, lo fundamental no fue el acto injusto de aquellos que le acusaron, de los que le condenaron, sino es la respuesta de Jesús lo que es fundamental. Una respuesta llena de rectitud, llena de misericordia ante aquella injusticia, aquella situación. Eso es lo que debería dejarnos sin palabras, conmovidos. Que fue a su vez un acto de la Trinidad. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 614, ante todo es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios, hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. O sea que en el fondo es un acto trinitario. El Padre entrega al Hijo, el Hijo se ofrenda al Padre por la acción del Espíritu, que Él está movido por el Espíritu. El Espíritu está sobre mí. Él me ha enviado para dar la vida, ¿no? Rescatar al que estaba perdido. Por tanto, la cruz de Cristo es sobre todo la manifestación de amor generoso de la Trinidad hacia los hombres, de un amor que me salva. Y en esto consiste el misterio de la cruz. Ahora, ¿cuál es el fruto de la cruz? Hemos visto el sentido de la cruz. Ahora el fruto de esa muerte, de esa cruz. Principalmente, eliminar el pecado. Ese es el fruto de la cruz. Eliminar el pecado. Eso no significa que no podemos pecar, o que cada pecado se nos perdone automáticamente, sin que pongamos nada de nuestra parte. Quizá lo mejor sea explicar con un ejemplo, una metáfora. Si en una excursión, por ejemplo, o damos un paseo por el campo y nos muerde una serpiente venenosa, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar un antídoto por el veneno.
El veneno, como igual que el pecado, tiene un efecto destructivo en la persona que mordió la serpiente, ¿no? Y la función del antídoto es librarme de la destrucción que está produciendo en mi organismo la mordedura de la serpiente. Y eso lo puede hacer porque ese antídoto contiene en sí mismo algo que va a neutralizar el veneno. Pues bien, pensemos ahora, llevando este ejemplo a lo que es el misterio de la cruz. La cruz es el antídoto del pecado. Y en ella, un amor que está presente precisamente como reacción a toda injusticia, a toda ofensa. Y ese amor sacrificado que brota del corazón de Cristo, en todo el misterio de la desolación, del sufrimiento, del abandono, de la agonía de la cruz, es el elemento capaz de hacer que el pecado sea destruido, que el veneno del pecado quede destruido, aniquilado, vencido, eliminado en definitiva. Por tanto, somos pecadores, pero podemos librarnos del pecado y de los efectos que el pecado ha obrado en mi naturaleza, en mi humanidad, participando del misterio de la cruz, deseando tomar de ese antídoto que Cristo fabricó en sí mismo, precisamente al sostener la experiencia del daño que el pecado había hecho a la naturaleza humana. Él lo asumió, tomó nuestra naturaleza para padecer y servirse de esa humanidad santísima, sufriendo, padeciendo, tomando la cruz sobre sí, para borrar nuestros pecados. Por tanto, cuando participamos del misterio de la cruz, ¿cómo participo del misterio de la cruz? Participando en los sacramentos. Cuando voy a la confesión sacramental, participo de la redención que Cristo me obtuvo a través de la cruz. Cuando comulgo, recibo la Sagrada Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, participo del misterio de la redención, por el cual Cristo borró mis pecados, dando su vida por mí. Y así cada sacramento, todos son una participación del misterio de la muerte, pasión y cruz y resurrección de Cristo, de la Pascua, el misterio pascual, por el que hemos obtenido la salvación. Así que el misterio de la cruz, presente en cada uno de los sacramentos, nos va como conduciendo a esa vida nueva, que es una vida eterna, que es una vida divina, en el que todo mal y todo pecado no puede existir, porque fueron cancelados por el misterio de la cruz de Cristo. Ahí tú puedes entender por qué estamos dando este taller, por qué queremos prepararte para que recibas los sacramentos o para que vivas mejor los sacramentos, porque los sacramentos son las huellas indelebles de que Cristo estuvo aquí en la tierra y que no solamente estuvo en la tierra, sino que murió, padeció y resucitó para darte la vida eterna. Y por tanto, el tú participar de la vida sacramental, estás participando del misterio pascual que te salva, que te rescata, que te saca de la esclavitud del pecado, de todas las deficiencias, de los huecos de amor, de tu falta de correspondencia, en donde tú no estás amando a Dios. Es participar de la fuerza del antídoto que te ayuda a amar a Dios. Por eso la gente cuando comulga, cuando está en gracia, cuando se confiesa, experimenta paz, experimenta sentido. No es que se te van a ir los problemas, no es que vas a vivir una vida fácil, pero encuentras sentido a cada lágrima, cada sufrimiento, cada situación que estás experimentando, porque viene la gracia
operada por la redención de Cristo, a sanar, a liberarte de la esclavitud, de las obras del demonio que te tienen engañado, atado en tus pecados, en tu soledad, en tu angustia, en tu depresión, en toda esta oscuridad que no te deja ver sentido. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me pasa esto en el matrimonio? ¿Por qué estoy sin trabajo? Solamente la gracia operante de la redención que Cristo desde la cruz llevó a cabo da sentido a tu vida. Y por eso es importante que vivas vida de gracia, que participes de los sacramentos. Pues hay también otros frutos de la cruz. Ante un crucifijo, cuando uno mira un crucifijo, nos damos cuenta de que la cruz no solamente es un antídoto contra el pecado, ella me revela también toda la potencia del amor de Dios. Jesús en la cruz me enseña hasta dónde pudo llegar el amor de Dios a los hombres, hasta eso. Y nos indica el camino hacia la plenitud humana. El sentido del hombre está en amar verdaderamente a Dios y a los demás, como Cristo me amó en la cruz. Por tanto, cuando lleguemos a la plenitud humana, solamente será posible porque Jesús nos hace participar de su vida divina por su resurrección, dándonos la plenitud de la vida divina por el Espíritu Santo, obrando su divina voluntad en nosotros, su vida divina en nosotros, viviendo Él la vida de nosotros, dejándole a nosotros actuar a Dios, dándole campo de acción en nuestra vida. Para esto hay que conocer el don de qué es la divina voluntad en obrando en el alma. Qué cosa más grande, ¿no? Pues vamos al otro tema. Todo esto que hemos dicho, ¿cómo lo podemos entender a la luz de la Sagrada Escritura, de la Biblia y de las oraciones de la liturgia que conocemos? Pues hermanos, acabamos de explicar el sentido teológico de la pasión y muerte de Jesús. Y esto, naturalmente, también lo hicieron los primeros cristianos. O sea, cuando tú vas leyendo la vida primitiva de los primeros cristianos, los primeros siglos, todo el desarrollo teológico que llega hasta nuestros días a través de la tradición oral, de los escritos de los santos padres que eran discípulos de los apóstoles, y se va desarrollando toda la historia teológica hasta nuestros días, del magisterio de la Iglesia, pues también van ellos tomando en el devenir histórico categorías, conceptos humanos de las culturas religiosas, según va pasando el tiempo, porque los cristianos van desarrollando su vida en distintas culturas. Nada más pensemos en la cultura griega, helena, ¿no? El helenismo, ¿no? Donde están todos los grandes filósofos griegos, ¿no? Aristóteles, Platón, pues se va enriqueciendo las maneras humanas de explicar todas estas verdades divinas que aprendemos en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura. Entonces ahí la pasión y muerte de Cristo se va a entender como el sacrificio de la alianza, va a entenderse como el sacrificio de expiación, de propiciación y de reparación por los pecados. Expiar porque su muerte sanea, limpia la culpa del hombre. Propiciación porque su muerte me hace agradable al Padre, me devuelve el camino de acceso al Padre, expía, me hace propicio al Padre. Y repara porque Él toma sobre sí la deuda. Su muerte
es vicaria, es en lugar mío. Él se ofrece Él por mí, en lugar mío. Y a la vez se entiende el sacrificio como un acto de redención, un rescate, una liberación de los hombres. Y también como un acto que me justifica, me hace justo, me reconcilia con Dios. Vamos ahora a ver entonces estos distintos modos de presentar la pasión y la muerte de Cristo que vamos a encontrar con frecuencia cuando leemos la Sagrada Escritura o cuando participamos de las oraciones de la liturgia de la iglesia. Vamos a ver el primer aspecto. Jesús, ofreciendo su vida en la cruz, instituyó la nueva alianza. Ese es el primer punto de desarrollo, ¿no? Es decir, su muerte es la nueva y definitiva forma de unión de Dios con los hombres. Cuando Él instituye la Eucaristía, dice, este es el sacrificio de la nueva alianza en mi sangre. La de Moisés, la de Abraham, la del Antiguo Testamento, era solo imagen y reflejo de esta última y definitiva alianza, sellada en la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, que había profetizado Isaías 42:6, Jeremías, también el Génesis y Ezequiel. Jeremías 31, Ezequiel en el capítulo 37. Y por tanto, en la nueva alianza de Cristo con la iglesia, pues se da y se participa desde el bautismo. Por eso Jesús, cuando antes de subir a los cielos, envía a los apóstoles, le dice, a quienes ustedes, el que crea y se bautice, se salvará. Jesús manda a bautizar, a participar de su muerte y resurrección. 2. El sacrificio de Cristo en la cruz tiene un valor de expiación, es decir, de limpieza, de purificación del pecado. Expía los pecados. Así lo establece en Romanos 3:25, Hebreos 1:3 y Primera de Juan 2:2. Y tiene un valor de propiciación y de reparación por el pecado. Me hace propicio, me hace agradable al Padre y repara mi pecado ante el Padre. Porque Jesús manifestó al Padre con su obediencia, con su amor, con su sujeción de su voluntad al Padre. Por 3 veces Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la del Padre, ¿no? En el proceso de su pasión. Y por tanto, reparó nuestras desobediencias, nuestra negación, nuestras ofensas al Padre. Por tanto, Él ganó el corazón del Padre, reparando por nuestra rebeldía, nuestras ofensas. El tercero, la cruz de Cristo es un acto de redención, decíamos, es decir, de liberación del hombre. Jesús pagó nuestra deuda, nuestra libertad, la ganó. ¿Cómo? A precio de su sangre. No habéis sido comprado con oro ni plata, sino a precio de la sangre de Cristo, dice San Pablo. Con sus sufrimientos, con su muerte, así me rescató del pecado, dice Primera de Pedro en el capítulo 1. Nos libró del poder del diablo. Es un verdadero rescate. Todo el que comete pecado se hace esclavo, siervo del diablo. Pues Él me liberó de esa esclavitud. Y finalmente, las cartas de San Pablo, leemos muchísimas veces cómo la sangre de Cristo me justifica. Es decir, me devuelve la justicia que perdí al ofender a Dios y por tanto me reconcilia con Dios. La cruz
junto con la resurrección de Jesucristo, es la causa de esa justificación. Dios vuelve a estar presente en nuestra alma, porque el Espíritu Santo viene a morar de nuevo en nuestros corazones. Ahora tú entiendes por qué Jesús dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. O sea que un cristiano no puede haber rechazo a la cruz. Un cristiano no es tal, sino toma la cruz de cada día, unida a la de Cristo, y participa de su pasión. Por tanto, no es una locura, un desequilibrio, amar la cruz, abrazar la cruz, pedirle a Jesús, Señor, dame tu cruz, dame amar la Santa Cruz, que no rechace el dolor, la cruz, el sacrificio, porque en ella está mi verdadera liberación, mi verdadera sanación, mi verdadera felicidad, mi acceso a la vida eterna. Y tenemos que pedir que Dios nos quite el miedo a la cruz, a asumir la cruz en nuestra vida, porque no se está en mejor lugar, sino en la cruz, que es la puerta de la vida eterna, del cielo. Y se puede tener ya esa felicidad aquí en la tierra, cuando uno vive amando y abrazando la cruz de cada día, la que el Señor ha puesto en mi camino para nuestra salvación. Vamos a ver el tercer aspecto. Bueno, dicho todo esto, la cruz es medio, no es fin en sí misma, es camino para la resurrección. Ese es el fin. Pasar el mar rojo, no para quedarnos en el mar rojo, para llegar a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel, a la vida eterna, a la vida sin fin, a la vida para siempre. ¿Cómo se llega a esa resurrección? Pues mira, dice los evangelios que cuando el Señor muere, estuvo 3 días en el sepulcro hasta que resucita. Y nos enseña el credo de los apóstoles que Él descendió a los infiernos, que es una palabra que expresa al inferior, al inferus, ¿no? Al lugar de los muertos, que en el Antiguo Testamento se conocía como el Sheol, el Sheol. O sea que tras padecer y morir, el cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un sepulcro nuevo, dice el Evangelio. Un lugar que pertenecía a José de Arimatea, que era un sepulcro que nadie había utilizado hasta ese momento, que estaba precisamente cerca del lugar de las calaveras, del monte Calvario, a las afueras de Jerusalén, donde dieron muerte a Jesús. Y por tanto su alma, en cambio, descendió, dice el credo, ¿no?, a los infiernos. Es decir, compartió el estado en el que se encontraban las personas justas que habían muerto antes que él. Ellas aún no habían entrado en la gloria del cielo, porque estaban esperando la llegada del Mesías, el Rey, que les iba a conseguir la salvación eterna, ¿no?, definitiva. Por tanto, la sepultura de Jesús manifiesta que experimentó verdaderamente la muerte. Murió y resucitó. Es su descenso al lugar de los muertos, al infierno. Y ahí tuvo un efecto salvador. Él destruyó la muerte con su muerte. Abrió a esos justos que esperaban a Cristo las puertas del cielo, de modo que pudieran participar de la felicidad eterna en Dios. Y dice el credo, resucitó de entre los muertos. ¿Cómo le dice el ángel a las mujeres cuando van en la madrugada del domingo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.
vayan a Galilea, avisen a los discípulos que vayan a Galilea. Pues al tercer día de su muerte, Jesús resucitó a una vida nueva. Su alma y su cuerpo, plenamente transfigurados con la gloria de su persona divina, volvieron a unirse. El alma asumió de nuevo el cuerpo y la gloria del alma se comunicó en totalidad al cuerpo. Por eso es un cuerpo glorioso. Y por eso precisamente la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Por eso cuando tú lees el Evangelio, los relatos de la resurrección de la Pascua, Jesucristo no necesitaba comer y sin embargo comió para demostrarle que era Él mismo, el que habían visto muerto, que ha resucitado. No necesitaban abrir las puertas, aparecía. Se dejaba de ver de repente. Era un cuerpo que ya no estaba sujeto a los límites de la temporalidad. Era glorioso. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado. Por eso muestra los signos. Aquí, mira mis manos, trae tu dedo, trae tu mano, mira mi costado, ¿no? Es el mismo crucificado. Lleva las huellas de la pasión, pero ahora participa de la vida divina, ese cuerpo, de las propiedades del cuerpo glorioso. Así nos enseña el catecismo también. Por tanto, Jesucristo resucitó verdaderamente. Los apóstoles no pudieron engañarse, no pudieron inventar la resurrección. Porque en primer lugar, si el sepulcro de Cristo no hubiera estado vacío, no habrían podido hablar de la resurrección de Jesús. Además, si el Señor no se les hubiera aparecido en varias ocasiones y a numerosos grupos de personas, hombres y mujeres, y muchos discípulos de Cristo no habrían podido aceptar su resurrección. No se apareció a 1 o 12, sino a un montón de gente. A más de 500 hermanos, dice San Pablo. ¿Y cómo ocurrió inicialmente ese acontecimiento? Fíjate que con Tomás no estuvo en la primera día de la Pascua y a los 8 días aparece el Señor y Jesús le dice, aquí trae tu mano y tu dedo, ¿no? Pues muchos menos habrían podido ellos dar su vida por una mentira si no hubiesen tenido certeza de que él precisamente había resucitado. Dice San Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, entonces somos unos charlatanes, ¿verdad? Nuestro testimonio es una falsedad. Romanos 15, 1 Corintios 15, 14. Pero San Pablo no tenía intención de hacer algo así. Él estaba plenamente convencido de la resurrección de Jesús. Lo había visto, se le apareció camino a Damasco, lo dejó ciego, le deslumbró. De modo que San Pedro responde también con valentía a los jefes de Israel. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted nos ha mandado que no hablemos, no podemos hacerle caso, porque Dios nos manda a hablar. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgando de un madero. Nosotros somos testigos de estas cosas, dice San Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29. Y por tanto, esta resurrección, este acontecimiento tiene también un sentido teológico. La resurrección de Cristo forma una unidad con su muerte en la cruz. Así como por la pasión y muerte de Jesús, Dios eliminó el pecado y reconcilió al mundo consigo, de modo semejante, por la resurrección de Jesús, Dios inaugura una vida nueva, la vida del mundo futuro, y esa vida la pone a disposición de los hombres. Todo el sufrimiento físico, espiritual que tuvo Jesús
en la cruz se transforma con la resurrección, en su felicidad, en la perfección de ese cuerpo que ahora, unido a su alma, asume las propiedades de la vida gloriosa, la vida divina. Todo en él está lleno de vida de Dios, de su amor, de su felicidad. Por tanto, eso no es solo para él, sino para nosotros. Por el don del Espíritu Santo, el Señor me hace participar de esa vida nueva de su resurrección. Aquí en la tierra ya nos llena de su gracia. La gracia de Cristo nos hace hijos y amigos de Dios si somos fieles. Al final de nuestra vida se nos comunicará también su gloria y alcanzaremos también la gloria de la resurrección. Fíjate que Jesús dice en la Eucaristía: el que me come vivirá por mí. Yo los resucitaré en el último día. El que cree en mí, le dice Jesús a Marta, antes de resucitar a su amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, en Betania: el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Son palabras de Cristo. Por tanto, el sentido de los bautizados, hemos pasado de la muerte a la vida, de la lejanía de Dios a la gracia que me justifica, al don de ser hijo, la filiación divina. Somos hijos de Dios, del Dios que me ama, que me da por el misterio pascual de Cristo la fuerza de su amor. Me hace vencer la muerte en esta vida y resucitar con Él. Esa es la vida de los hijos de Dios, que encuentra su plenitud en nuestra humanidad. Bueno, pero el Señor, cuando resucita, dice el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, que estuvo con los apóstoles 40 días en la tierra, enseñándole todo lo que iba a ser el misterio de la historia de la iglesia, ¿no? 40 días después de la Pascua hasta la Ascensión. Y ahí termina como la misión en el tiempo presente de Cristo, que nace, vive, padece, muere, resucita. Y ahí comienza, una vez asciende, entra en la gloria. Decimos, se sentó a la derecha del Padre. Y ahí envía a los apóstoles: vayan y anuncien. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. El que crea y se bautice se salvará. Le da la misión apostólica, que es católica, es universal. Vayan por todo el mundo. De ahí viene la palabra católica de la iglesia, universal. Y por tanto, era necesario que tras la resurrección, Cristo prolongara de vez en cuando su presencia entre los discípulos para manifestar su vida nueva y completar la formación en ellos. Esta presencia, que termina con la ascensión, sin embargo, aunque Jesús vuelve al Padre, se quedó también con nosotros, de varios modos, principalmente en el modo sacramental, en la Sagrada Eucaristía. El que está sentado a la derecha del Padre continúa su ministerio de mediador universal de salvación. El Señor reina con su humanidad en la gloria eterna del Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar con Él a la gloria. Por eso empieza la nueva presencia de Dios, de Cristo en la tierra después de su ascensión, es en la acción del Espíritu Santo, que actúa en la iglesia, que es el alma de la iglesia, que hace presente su presencia sacramental, que es verdadera, que es real, que es sustancial en la Eucaristía. Él está siempre con nosotros, hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y eso es lo que hace que la iglesia no pueda destruirla ningún poder demoníaco. Como Jesús dice, el poder del infierno no prevalecerá. Será zarandeada, será probada, será purificada, entrará en la tribulación, pero no abatida, no destruida, porque Cristo vivo vive en la iglesia, en medio de ella. Pues cuando decimos que Él está sentado a la derecha del Padre, ¿qué queremos decir? Que sigue mediando, llevando a cabo su sacerdocio eterno, intercediendo siempre por nosotros, como dice la carta a los Hebreos. El Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, pero intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Nos envía su Espíritu, nos da esperanza de llegar juntos con Él algún día, nos mantiene alerta, preparados. Así lo aprendimos en el Evangelio y en la carta a los Hebreos. Esa es la continua repetición de la carta a los Hebreos. Cristo es sacerdote eterno, intercede siempre por nosotros. Pues esto es lo que nos hace entender que es que Jesús haya entrado en su gloria. De alguna manera nos alienta a vivir con la mirada puesta en la gloria del cielo, buscando las cosas de allá arriba, dice San Pablo en Colosenses 3:1. Nos recuerda que la ciudad permanente no está aquí, aquí somos peregrinos, y hace que santifiquemos las realidades humanas, porque el reino de Dios se incoa aquí en la tierra, se comienza aquí en la tierra, pero su plenitud es allá en la bienaventuranza eterna. Y nos impulsa a vivir de la fe, el saber que Cristo está a la derecha del Padre. Nos sabemos acompañados por Jesús, que me conoce, que me ve desde el cielo, que me ha dado su Espíritu Santo, y con su fuerza continúo evangelizando, anunciando, llevando la buena nueva, llevando a Cristo las almas, porque eso es anunciar el Evangelio. Evangelizar, hablar de Jesucristo, es llevar la vida de Cristo a las almas, porque por la predicación, por la necedad de la predicación llega la fe, que hace que Cristo llegue a las almas a transformarlas. Bueno, y finalmente, vamos al último tema de hoy. Efectivamente, que sería explicar la actualidad de todo esto que hemos explicado hoy. Si Cristo ha resucitado, si a través del misterio pascual yo entro en la comunión de vida con Él, ¿cómo esto se traduce en el diario vivir tuyo y mío, no? Bueno, hemos dicho que la resurrección de Jesús no es que Él volvió a la vida terrena, a la misma vida que tenía antes, como le pasó a Lázaro, que Jesús lo resucitó y volvió a la vida terrena para volver a morir, sino que su resurrección es algo completamente nuevo, porque Él entra en la gloria. Ya no está en la dimensión de lo temporal, sino en la vida eterna. Por tanto, la resurrección de Cristo es el paso hacia una vida que ya no está sometida a la caducidad de este tiempo. Es una vida inmersa en la eternidad de Dios. Por eso decimos, Cristo vive. Él hoy está vivo, actuando. Y por tanto, no es algo que Jesús obtuvo para Él solo, esa vida, sino que es un don también. Él murió y resucitó para que tú tengas vida, esta vida divina. Así que el misterio pascual tiene una resonancia en la vida nuestra cotidiana. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, 1, 2, dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba,
donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Pues esto es lo que tiene sentido para cuando tú te sientes a lo mejor acorralado, apesadumbrado, perseguido, descartado por el mundo. Yo aspiro a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Y a propósito de esas palabras de San Pablo en Colosenses, escuchen este comentario. A primera vista, podría parecer que el apóstol San Pablo quiere favorecer el desprecio de las cosas de aquí en la tierra. Es decir, como que uno se olvide de este mundo, del sufrimiento, de las injusticias, de los pecados, y que vivamos como en el paraíso celestial aquí, como unas gringolas. No quiero ver nada, yo no quiero ver ningún sufrimiento. En este caso, pensar en el cielo sería como un alienarme de la realidad. Pero de eso no es lo que estamos hablando. Para captar el sentido verdadero de lo que está diciendo San Pablo, estas palabras, esta explicación que estoy diciendo son palabras del Papa emérito de feliz memoria, Benedicto XVI, en una de sus catequesis del año 2011. Le está explicando, no se trata de alienarnos de la realidad, de ponernos unas gringolas y no mirar para ningún lado porque yo estoy con la cabeza puesta en el cielo. No, dice el Papa Benedicto XVI. Porque vivir así sería como pensar que el cielo es una especie de alienación, dice él. Pero para captar el sentido verdadero de lo que está afirmando San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, el apóstol precisa muy bien lo que entiende por los bienes de allá arriba, que el cristiano debe buscar, y lo que son los bienes de la tierra, de los cuales hay que cuidarse. Dice, los bienes de la tierra que es necesario evitar son, ante todo, y ahí San Pablo dice, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. O sea, los bienes de la tierra es la distorsión que el pecado ha creado en la naturaleza humana, corrompiéndola, o más bien debilitándola, abstrayéndola de la verdadera naturaleza con la que Dios nos creó, y hacernos como olvidar el puesto, el lugar y el fin para el cual Dios nos creó en la tierra, ¿no? Esos son los bienes de la tierra. Y hay que dar muerte en nosotros al deseo insaciable de esos bienes materiales, por tanto al egoísmo y a la raíz de todo pecado. Se trata, por tanto, de hacer morir al hombre viejo, en términos de San Pablo, para revestirnos de Cristo y de los bienes que Él nos ha conseguido. Y el mismo San Pablo explica cuáles son esos bienes de Cristo. Dice San Pablo en Colosenses 3:12, somos como elegidos de Dios y santos y amados, revestidos de la compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Qué hermoso, ¿no? Se ve que la búsqueda de los bienes del cielo no es una evasión del presente, ni un obstáculo para alcanzar la vida eterna. Se trata más bien de caminar aquí en la tierra con garbo, es decir, con verdadero sentido en el presente de cada día, ¿no? Para vivir cara a la vida eterna. Es como vivir la vida divina
que me otorga Dios aquí en la tierra. Dios me quiere dar a ser partícipe de su vida divina. Dice San Pedro en la primera de Pedro, somos consortes de la naturaleza divina. Participamos de la suerte, somos partícipes de esa naturaleza. Y por tanto, esto solo es posible si actualizamos con frecuencia nuestra vocación bautismal que hemos recibido en Cristo, que nos hace participar de su vida y de su gracia. Necesitamos vivir de fe, con confianza en Dios, en su providencia, esperando que nuestras obras den frutos de vida eterna, fomentando la caridad en nosotros. Hemos de orar y de acudir con frecuencia a las fuentes de la gracia, que son los sacramentos. De esa forma, lo que quizás antes fue una vida esclava del pecado, cautiva por las pequeñeces de los egoísmos, pasa a ser una vida santa, una vida agradable a Dios. Nos vamos como transformando por la gracia que nos hace santos. Y a la vez aportamos también nuestro granito de arena a esa transformación del mundo según Dios, que tendrá cumplimiento al final de los tiempos. Pero que ya aquí con nuestro ejemplo y nuestra acción de cristianos vamos haciendo la ciudad de Dios en la tierra, como decía San Agustín, la ciudad de Dios. Así que los cristianos terminamos afirmando, diciendo que creemos firmemente que la resurrección de Cristo ha renovado al hombre sin sacarlo de este mundo, reconstruyendo su historia, y debemos ser testigos luminosos de esta vida nueva que la Pascua, el misterio pascual ha obrado en nosotros. Por tanto, la luz de la Pascua de Cristo debe penetrar en el mundo y nosotros somos los instrumentos a través de los cuales Dios quiere hacer llegar esta vida a los demás. Pues que nos sintamos como instrumentos de Dios, con una misión en el mundo, dando a conocer el testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Solamente convenceremos al mundo si vivimos esta vida divina en nuestra alma. Pues damos la bendición, gracias por su atención, que este tema tan hermoso les haya ayudado a todos, nos ayuda a todos a sentirnos así como apóstoles de estos tiempos para anunciar la vida nueva en Cristo, que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno en su divina voluntad. Amén.